La saga Rocky no solo ha llenado salas de cine desde los años 70 hasta la actualidad con sus secuelas y spin-offs, sino que ha sido capaz de aumentar las inscripciones a gimnasios de boxeo de todo el mundo. Rocky pertenece a ese selecto grupo de películas que hacen que un gran grupo de personas decida adoptar un nuevo hobby o incluso un nuevo estilo de vida, ya sea por su historia de ascenso desde los bajos fondos o por simpatía hacia los personajes. Es muy probable que tú o algún amigo o familiar hayáis sentido cierta atracción por el mundo del boxeo a través de esta saga. ¿Es tu caso? ¿Conoces a alguien que encaje en esta descripción? Déjame un comentario. Rocky es considerada en su conjunto como la gran saga pugilística por excelencia. Pero Rocky 1, la semilla que lo inició todo, no es una película de boxeo, es una película con boxeo. Y es que Rocky es, esencialmente, una historia de amor. Pero ¿qué pasa? Soy Chico Morera, cineasta underground, y hoy os voy a hablar cómo Rocky desarrolla su tema principal, que no es otro que el amor, a través de las diferentes herramientas narrativas. Tanto si eres fan de la saga como si no, te invito a quedarte hasta el final del vídeo para descubrir cómo el tema de fondo de una película puede expresarse de manera sutil y orgánica a través de los diferentes elementos narrativos, sin necesidad de acudir a una sesuda película de autor, sino a uno de los más populares y a la vez humildes taquillazos de la historia del cine. Eso sí, si eres fan de la saga, deja un comentario con tu entrega favorita, y si este vídeo llega a los 1500 likes, haré un vídeo sobre esa película. Así que dadle caña y reventad el botón de like. Para empezar debemos irnos obviamente al principio, pero no al principio de la película, sino un poquito más allá. ¿Conoces la historia de cómo Stallone consiguió escribir y protagonizar Rocky contra viento y marea? Como muchos ya sabréis, un buen día asistió a un combate entre Mohamed Ali y un luchador que se catalogaba como del montón llamado Chuck Wepner, al que apodaban como el sangrador de Bayonne, porque solía acabar los combates con la cara hecha un Cristo. El tío acumulaba nada menos que 329 puntos de sutura. Tenía más puntadas en la cara que una fábrica de peluches. Webner ya tenía un combate apalabrado a través del manager Don King, que era un mafioso de cuidado. Sin embargo, este combate iba a ser contra George Foreman, pero resulta que Foreman perdió el título contra Ali, y este a su vez aceptó pelear contra Webner en un combate que iba a ser prácticamente como un entrenamiento para el campeón, que por aquel entonces estaba en el cenit de su carrera, mientras que Webner rozaba ya los 40 años y nunca había sido un luchador destacado. Sin embargo, el combate terminó con que Webner no solo logró aguantar todos los asaltos, sino que llegó a tumbar a Ali. El campeón no consiguió noquear a Webner hasta los últimos 19 segundos en los que ganó por KO técnico. Cuando Stallone vio a un cualquiera derribar al gran Mohamed Ali, dijo para sus adentros: "Joder, esto es cine". Lo paradójico de todo esto, y a lo que no se suele hacer referencia, es que ya pasado el estreno de la película, Webner denunció al estudio por 15 millones de dólares. Y acabaron llegando a un acuerdo por una compensación económica desconocida, por lo que podemos deducir que es probable que ese combate acabase siendo más rentable para Webner que para Ali. Quizá no supieras esto, pero es probable que en la década de los 70 Sylvester Stallone se sintiese atraído por la historia de Chuck Webner, un luchador de segunda que peleaba en clubes de barrio, ya que él mismo malvivía en un apartamentucho del que estaban a punto de echarle, junto a su perro Butkus, al que se cuenta que tuvo que vender para poder subsistir en esa situación. Finalmente la suerte le sonrió y pudo recuperarlo. Y no solo eso, Butkus, el perro, tiene un papel destacado en la película Rocky, donde aparece acreditado como Butkus Stallone, como si fuese un familiar del propio Sylvester Stallone. Pero no adelantemos acontecimientos. Como ya te habrás dado cuenta, Sylvester Stallone no siempre fue millonario. En la década de los 70 básicamente era un actor en paro. En su currículum destacaban los puestos de vendedor de hamburguesas, acomodador en un cine y limpiador de la jaula de los leones de un zoo, de donde por cierto lo echaron por intentar revender entradas. El chaval parece ser que era un poco trapichero y se buscaba la vida como podía. Como actor llegó a participar incluso en una película erótica barata por la que le pagaron apenas 200 dólares, cosa que por otro lado no le vino mal porque por aquel entonces estaba durmiendo en una estación de autobuses. Todos conocemos a Sylvester Stallone por su faceta como actor, pero lo que no todos saben es que Stallone, además de su faceta interpretativa, también tenía interés en muchas otras ramas del cine y la narrativa que más adelante pudo llegar a desarrollar. Antes de escribir Rocky, tenía escrita una pequeña
pequeña novela titulada Paradise Alley, que contaba la historia de 4 hermanos metidos en el mundo de la lucha libre profesional en los años 40, en el infame barrio de Manhattan conocido como la Cocina del Infierno. Stallone había movido este proyecto con la intención de convertirlo en un largometraje, y lo cierto es que había sido bien valorado por los productores, que consideraban que tenían entre manos una historia con buenos personajes, bien contada y bien estructurada. Sin embargo, no era la historia que la industria del cine estaba buscando en aquel momento. En ella ya estaban muchas de las inquietudes que más tarde veríamos en Rocky de una forma más cercana a lo que la industria buscaba. Y de hecho, a pesar de haber sido inicialmente rechazada, más adelante Paradise Alley acabó convirtiéndose en un largometraje. Una película poco conocida de Sylvester Stallone, pero nada despreciable, en la que no solo actúa, desarrolla la historia original, escribe el guión y ejerce como director, sino que también canta la banda sonora original. I got business to talk. A pesar de lo que mucha gente cree, Sylvester Stallone es una persona con muchos talentos, que no ha tenido la oportunidad de desarrollarse en las múltiples direcciones que apuntaba en un origen, porque siempre se vio opacado por su imponente presencia como héroe de acción. No en vano, en sus primeros años de su carrera en el cine, llegó a ser comparado con actores de la talla de Al Pacino o incluso el mismísimo Marlon Brando. Su estatus de estrella de acción lo llevó por una carrera plagada de éxitos, pero quién sabe qué hubiera podido pasar si hubiese llegado a desarrollar algunos de sus proyectos que nunca tuvieron luz verde, como el que narraba la vida de Edgar Allan Poe o el que se centraba en la muerte de Tupac. Quizá hubiese mantenido el estatus que la crítica cinematográfica le adjudicó en sus primeros años, época en la que se le llegó a poner sobre la mesa la oportunidad de dirigir nada menos que la tercera entrega de El Padrino. Los productores probablemente pensaron que era una oferta que no podría rechazar, pero sí, la rechazó. Pero ahora no estamos hablando de proyectos rechazados por Stallone en la cima de su carrera, sino de productores rechazando a Stallone al principio de la misma. Y es que tras el rechazo para dirigir Paradise Alley y después de ver el combate de Ali contra Webner, Stallone tenía muy claro lo que tenía que escribir. Y así es como, según cuentan, en tan solo 3 días llegó a escribir el guión de la película que lo convirtió en una de las estrellas más brillantes de Hollywood, Rocky. Pero había un problema. ¿Te imaginas la saga Rocky protagonizada por otro actor? Cuando los productores aceptaron producir la primera película, aceptaron comprar el guión a Stallone, pero bajo ningún concepto tenían la idea de que él fuese el protagonista. La protagonizaría un actor conocido, alguien con la capacidad de traer al público a las salas. Y ese, desde luego, que no iba a ser un medio vagabundo como lo era Stallone en aquel momento. Y con 300.000 euros sobre la mesa, la cartera vacía y ningún proyecto en el horizonte, Stallone no dio su brazo a torcer y rechazó la oferta. Se la jugó aún sabiendo que estaban a punto de echarlo de su apartamento y de que había tenido que vender a su perro. Él solo puso una condición: yo protagonizaré la película. Y el resto, como suele decirse, es historia. Rocky no es una autobiografía, pero definitivamente siempre tuvo algo de autobiográfico. Stallone siempre se refiere al personaje como un buen amigo, pero es casi como un alter ego. Sus vidas, por algún motivo, han viajado casi en paralelo a lo largo de las diferentes entregas. Rocky no es una película de boxeo, es una película con boxeo, pero ante todo, es una historia de amor, de autoestima y del camino para conseguirla, y de la falta de ella. Y de esto Stallone sabía un rato, porque al igual que su alter ego, ambos eran ese tipo de personas por las que nadie apostaría, que llegaron a la cima de su profesión pasando por un largo periodo en el que todo parecía indicar que no llegarían a nada. Lo primero que vemos al empezar la película es el título. Escuchamos la banda sonora y después vemos el rostro de Cristo. La cámara se aleja y vemos a 2 boxeadores amateur peleando. Esto ya nos está explicando muchas cosas sobre la película, el ambiente y sus personajes. El lugar en el que están peleando antes era una iglesia, o todavía lo es, y de vez en cuando se organizan combates de boxeo, lo cual plantea una situación aún más blasfema en el contexto de la cultura americana. Y siendo además Stallone italoamericano, entorno donde la iglesia tiene muchísima importancia. Es un templo sagrado. Y sin embargo, al principio de la película vemos cómo se lo mancilla con un combate absolutamente barriobajero, donde no se están respetando ni siquiera las normas del propio boxeo. Podemos ver cómo Rocky golpea a su oponente estando incluso este en el suelo, y cuando gana lo hace sin gloria.
A su alrededor todos beben alcohol, se insultan. Cuando Rocky baja del ring no es recibido a hombros del público. Pide un cigarrillo y un tipo que anda por ahí le da uno a medio fumar. Con todo esto, la película no necesita más que una escena para plantear un contexto en el que todo es absolutamente decadente. El estrato más bajo al que pueda aspirar un boxeador. Y ahí está Rocky, sin saber que un tiempo después pelearía contra el campeón del mundo. Más tarde, tanto el ganador como el perdedor acaban en el mismo sitio y ni siquiera hay mucha diferencia entre lo que gana uno y lo que gana el otro. Rocky sale del primer combate de la película sin música, en plano general, empequeñecido, en un barrio sucio. La música llega con unos tipos que cantan en la calle mientras se calientan con el fuego que hay en un bidón, lo que se conoce como música diegética, todavía sin la magnitud gloriosa que la hace trascender a la realidad misma de la película. El apartamento de Rocky es un lugar mugriento, donde vemos un colchón enrollado y roto que entendemos que utiliza como saco de boxeo cuando le vemos hacer un amago de golpearlo. Sobre él hay una barra de acero que intuimos que utiliza para hacer dominadas. Frente al espejo ensaya algo que intuimos que quiere decir más adelante, algo que para él es importante. Por eso lo ensaya. Se ve a sí mismo reflejado en el espejo, junto a una fotografía de cuando era pequeño y una gran fotografía de sus padres. Entonces su expresión cambia. Se compara con el niño de la fotografía y se mira a sí mismo con la ceja partida y la camiseta sucia. No sabemos qué pasó en el pasado de Rocky, pero algo se torció en algún momento. Sus padres no parecen pertenecer a la misma clase social a la que él pertenece y ni siquiera de niño parece tan pobre como ahora. Resopla. Siente que ha decepcionado al niño de la foto. La secuencia termina con él en silencio, recostado sobre la cama y sin haberse quitado todavía el calzado de calle. No es un vagabundo porque todavía tiene un techo, pero es la única diferencia. Sin embargo, al día siguiente lo vemos de mejor humor, comprando comida para sus tortugas. Y entonces entendemos para qué estaba ensayando. Estaba ensayando chistes para Adrian, la dependienta de la tienda de animales. Adrian es una chica muy introvertida y, vista con la sensibilidad actual, incluso podemos aventurarnos a intuir algún trastorno como timidez patológica o la ansiedad social. Rocky se convierte en una especie de comediante improvisado. Y ella no dice nada, pero la cámara nos deja ver cómo tuerce casi imperceptiblemente la comisura de la boca. Y no hace falta nada más. Ya sabemos que Rocky y Adrian se gustan. Esto se confirma cuando la jefa de Adrian la manda a limpiar unas jaulas al piso inferior. Rocky deja de hacer chistes, ambos se miran varias veces antes de despedirse sin decirse nada, y Rocky se va. A la jefa de Adrian no le cae bien Rocky, pero no es tonta y sabe que si manda a Adrian a otro sitio, Rocky se irá de la tienda. Del trabajo de Adrian pasamos al trabajo de Rocky, que es algo así como una especie de matón de un prestamista del barrio. Pero el contraste está en que, así como lo vemos pelear en una iglesia, cuando le toca hacer de matón no es capaz de hacerle daño al tipo que le debe dinero a su jefe, que más tarde de hecho le echa la culpa por no haberle roto un dedo. Rocky es boxeador porque es lo único que sabe hacer, pero fuera del ring no le haría daño ni a una mosca. Y con estas pocas secuencias ya tenemos todo sobre lo que se construye la película. Y es entonces cuando suena música extradiegética por primera vez. Pero no el tema glorioso del título, sino unas notas tímidas de piano que acompañan la tristeza que Rocky enmascara con chistes y simpatía. Esta misma música vuelve a hacer acto de presencia más adelante cuando Rocky le da un peculiar consejo a una chica del barrio. Él no quiere que se eche a perder y ella lo manda a paseo. Y ahí está la música de nuevo, pero de la música hablaremos más adelante. Antes de esto, conocemos a los dos personajes que faltan para completar el reparto principal. Por un lado, al hermano de Adrian. Adrian is a loser. Hey. She's pushing 30 freaking years old, and if she don't watch out, she's gonna end up dying alone. Paulie Penino es un desgraciado alcohólico demasiado hundido en el fango de la decadencia como para que apreciemos que en el fondo se preocupa de que su hermana, Adrian, tenga una buena vida. Es tan incapaz de comunicarse de una forma sana que todo lo hace y lo dice de la peor manera. Estoy seguro de que si, como yo, habéis vivido en un barrio humilde,
conocéis a muchísimos Paulies. Una cosa que es posible que no sepas sobre Burt Young, el actor que interpreta a Paulie en toda la saga Rocky, es que a pesar de conseguir una interpretación tan convincente como un tipo bruto y borrachuzo, en la vida real es un prolífico pintor que organiza exposiciones con sus obras, detalle que se utilizó de forma anecdótica en una escena de Rocky Balboa. Y no solo eso, y es que en su juventud, de hecho, fue un boxeador profesional. Y es que si algo tiene esta película son personajes reales, cada uno con sus luces y sus sombras, pero todos, desde los protagonistas hasta las pequeñas apariciones de apenas unos segundos, retratan a la perfección la vida en un barrio humilde. Mickey Goldmill, el entrenador de Rocky, fue interpretado maravillosamente por nada menos que Burgess Meredith, cara conocida de la televisión, el cine y el teatro. Actor con alrededor de 300 créditos a lo largo de su extensa carrera, que fue desde 1930 hasta 1995. Los que ya peinéis canas, o tal vez ya no peinéis nada, recordaréis que fue el mítico Pingüino en la serie Batman de los años 60, donde tuvo tanta participación como el propio Joker de César Romero, o quizá por la película original de Furia de Titanes de 1981, pero también tuvo una cara más amable, o una voz, más bien dicho, siendo quien estaba detrás de Puff, el dragón mágico. Lo que por desgracia muchos no tendremos el honor de recordar son sus inicios en Broadway con la obra Romeo y Julieta. Para el papel de Mickey, Meredith sacó su lado más áspero. Y no creo que le costase, pues en su juventud fue piloto condecorado en la Segunda Guerra Mundial. Mickey es un exboxeador que tenía buena proyección, pero que por circunstancias de la vida no alcanzó todo el éxito que podía alcanzar. Y ahora proyecta sus frustraciones en otros aspirantes, como por ejemplo Rocky. Mickey quiere a Rocky, pero ve que el tiempo de triunfar se le acaba como se le acabó a él. Y desde su cascarón de entrenador cascarrabias, la forma que tiene de expresarlo es despreciando a Rocky, cuando en el fondo se desprecia a sí mismo por verse reflejado en él. Apollo Creed es un personaje fundamental en la saga Rocky, interpretado por Carl Weathers, que si bien nunca fue considerado como uno de los grandes actores de la historia del cine, sí que es capaz de resultar solvente en gran medida por su gran carisma y magnetismo ante la cámara. En la película su actitud refleja la extravagancia y la ostentación de un boxeador de éxito. No en vano, su personaje y por extensión su interpretación se basaban en el mítico Muhammad Ali. Si queréis seguir en la pista podéis ver Depredador o incluso la serie de Mandalorian. Rocky es una película con pequeños grandes detalles. Hay uno que suele pasar desapercibido pero que me resulta especialmente tierno. Paulie invita a Rocky a cenar por acción de gracias, porque a su manera quiere hacer de Celestina entre él y su hermana Adrian. Sin embargo, cuando llegan a casa, Rocky se da cuenta de que ella no estaba enterada. A estas alturas de la película ya sabemos que Rocky y Adrian se gustan a pesar de que no se han dicho nada. Pero como ya sabemos, Adrian es una chica muy introvertida y no se siente mentalmente preparada y tampoco cree que esté presentable. Sin embargo, Paulie es un bruto y un borracho y acaba lanzando el pavo de acción de gracias por la ventana de forma absolutamente cruel. You want the bird? Go in the alley and eat the bird. Oh, Adrian llora y se esconde tras una puerta. Y aquí está ese pequeño gran detalle. Si os fijáis, aunque Rocky y Adrian todavía no han tenido el valor de tocarse, con una puerta entre ambos, Rocky querría enjugarle las lágrimas. Well, could you do me a favor? You know, I ain't got nobody to spend Thanksgiving with, you know? So, Tan sencillo y a la vez tan expresivo, tan cargado de significado y de ternura. Cuando salen juntos vuelve a sonar la música de piano, pero esta vez con un tono más esperanzador. Como anunciando que algo bonito está naciendo, pero más tarde hablaremos de esto. La escena de la primera cita entre Rocky y Adrian es un ejemplo perfecto de cómo hacer virtud del defecto. Según cuenta Stallone, cuando se planificó la secuencia, esta debía transcurrir en una pista de patinaje llena de gente. Sin embargo, el día del rodaje, siendo esta una película barata con un actor que no conocía a nadie,
Solo se presentó una persona para hacer de extra. Además, a ellos dos ni siquiera se les daba demasiado bien patinar. Esto obligó a Stallone a replantear la secuencia desde el propio guión. Y así llegamos a la versión que finalmente se rodó, con Rocky y Adrian completamente solos, dando vueltas mientras resbalan por una pista que ya debería estar cerrada, tras haber llegado a un trato con el encargado que a lo lejos les va gritando el tiempo que les queda antes de que los eche de allí. Una secuencia que, vista en perspectiva, resulta mucho más genuina y entrañable, y mucho más íntima que lo que habría sido en caso de que las cosas hubiesen salido según lo previsto. Si has visto Rocky últimamente, probablemente te des cuenta de que hay secuencias que no encajan con la mentalidad actual. La más evidente es la escena del beso entre Rocky y Adrian. Yo mismo, que soy un gran fan, no puedo evitar sentir cierta incomodidad con esa secuencia. Pero no caigamos en el revisionismo facilón. A pesar de que hoy día esta secuencia no se percibe del mismo modo que cuando se rodó, no perdamos la perspectiva, porque podemos estar juzgando su significado de un modo totalmente opuesto al que tenía en su origen. Pongámonos en contexto, estamos en los años 70, la época de Charles Bronson y Harry el Sucio. Es más, la película se estrenó en 1976, el mismo año en que se estrenó Harry el Ejecutor. Sin embargo, Rocky rompía completamente el arquetipo de ese hombre imperturbable de pocas palabras, siendo todo lo contrario, risueño, extrovertido, inocentón, casi como un niño grande, cosa que desde luego no representaba el estándar de masculinidad de la época. Por no hablar de Adrian, que no solo no es una mujer objeto, sino que jamás aparece sexualizada de modo alguno, ni con su actitud ni con su vestuario. La escena del beso, leída con la sensibilidad actual, puede percibirse como la de un hombre grande que es demasiado insistente, pero no ha sido rodada hoy. Y en 1976, que un hombre musculoso, lo que se entendía como un hombre de acción, dijese algo así como: voy a besarte, si quieres puedes no devolverme el beso. I want to kiss you. You don't have to kiss me back if you don't want. En lugar de agarrar del brazo a la muchacha de turno y plantarle un beso en la boca, era algo de una sensibilidad absolutamente atípica, equivalente a cosas que hoy día serían muy criticadas por los machotes de turno. Rocky es un fracasado a ojos de todo el mundo, incluso de sí mismo. Bueno, no de todos, no a ojos de Adrian. Cuando gana un combate, Mickey se apresura a decirle que su oponente no tenía nivel. Cuando Apollo Creed lo escoge para luchar contra él, lo hace como campaña de marketing para engrandecerse a sí mismo, porque sabe que es un combate fácil y porque le gusta cómo suena el mote del potro italiano. Cuando le hacen saber esta elección, Rocky da por hecho que solo buscan un sparring, alguien que reciba golpes en un entrenamiento. Cuando lo entrevistan en televisión, lo ridiculizan para reírse de él. Y cuando está a punto de celebrarse el combate, se da cuenta de que ni siquiera se han preocupado de dibujarle el calzón del color adecuado. Toda la película es una sucesión de golpes a la moral de Rocky. La primera escena de entrenamiento es terriblemente triste, oscura y solitaria. La música, sin embargo, lo acompaña, pero no del modo enérgico que nos tiene acostumbrados la saga. Lo acompaña de manera tímida y apocada, casi como si no se hubiese ganado el derecho a hacer demasiado ruido, como un pequeño hilo de esperanza que lo mantiene en su camino. Y ahora toca hablar de la música. Como hemos mencionado, la saga Rocky es conocida por su genial banda sonora. Pero sin embargo, la primera entrega no está llena de música como muchos podríamos recordar. En esta película, la música hay que ganársela. Y nunca mejor dicho, hay que pelearla. Y esto no es un modo de hablar. A lo largo de toda la película escuchamos en momentos puntuales un sutil acompañamiento musical. Unas notas que asoman, al principio apenas unos segundos, cansadas, como alguien que entreabre un ojo antes de salir de la cama. Sin embargo, si juntásemos todos esos pequeños fragmentos, nos daríamos cuenta de que lo que escuchamos no es otra cosa que el glorioso tema de la victoria. Un tema que se va construyendo poco a poco, ladrillo a ladrillo, golpe a golpe, hasta estallar de forma grandiosa al final de la película cuando Rocky por fin consigue su objetivo, que no es ganar el combate, sino aguantar hasta el final, demostrándose a sí mismo y a los demás que ese niño grande que parece perdido, engullido por una ciudad sucia y oscura, hay alguien a quien merece la pena prestar atención, que tiene algo que hacer, algo que decir, que se merece querer, quererse y ser querido. Ain't gonna be no rematch. Don't want one. Y así es como termina la película, con una música que ha habido que ganarse con sudor y lágrimas, y con uno de los más emotivos, Te quiero.
Curiosamente, el final de Rocky iba a ser muy diferente de lo que finalmente fue. Se llegó a rodar una secuencia que acabó eliminándose del montaje. Y es que Stallone, que por aquel entonces ya sabéis que malvivía de cualquier manera, planteó una historia mucho más oscura, una visión más cínica y pesimista y menos amable del mundo del boxeo. De esta primera visión se pudo ver un final en el que Rocky, tras perder contra Apollo, no es recibido como el ganador moral del combate, ni se encuentra con Adrian en lo alto del ring. Simplemente sale de ahí solo, caminando entre la basura de la celebración previa, que sirve a la vez de metáfora para explicar lo que se oculta tras las luces y la fachada del show. Y finalmente se encuentra con Adrian en un pasillo por el que ambos se van agarrados de la mano. Si bien esto no gustó en los primeros pases, esa imagen icónica sobrevivió a algunos pósters, incluso a algo de material promocional. Personalmente estoy en una etapa de mi vida un poco rara y hacer este vídeo ha resultado una pequeña odisea. Agradezco un montón vuestros comentarios, votos positivos, incluso si me hacéis el favor de compartir el vídeo. He dejado fuera mi escena favorita porque simplemente hacía que el vídeo fuese interminable y además se comía mucho protagonismo, pero no descarto hacer un análisis más concreto en un vídeo, tal vez solo para esa escena. Y sin más, pues bueno, espero que la hayáis disfrutado. Rocky es una película importante para mí y espero haber sabido transmitirlo. Quiéranme.